Tercer mes, AC 257, Nuevo Guis. Los barracones de esclavos de New Guis eran edificios horribles. 100 personas acurrucadas donde debería haber 40, entre hombres, mujeres y niños durmiendo en camas improvisadas con un rincón para orinar o defecar. Pero cuando sonó el estruendo de los cañones y arcabuces españoles, el terror inundó a los esclavos hasta que de pronto la puerta, que solo se abría para un día de trabajo, se desgarró de sus goznes. Los 100 esclavos vieron lo mismo y algunos incluso lloraron de alegría. Los maestros estaban muertos o suplicando clemencia mientras sus guerreros eran sacrificados o atados. Aunque el libertador no hablaba su idioma, entendían sus palabras y gestos. Libertad. Don Álvaro de Bazán entró en la ciudad de Nuevo Guis montado en un corcel que había sobrevivido intacto a la lucha. Escoltado por varias decenas de rodeleros y arcabuceros, el capitán general cabalgaba mientras sus hombres impedían que los esclavos liberados se acercaran al líder de los libertadores y pudieran hacer de todo, incluso asesinar. Pero a su larga edad don Álvaro no iba a morir a manos de un asesino. Moriría de viejo. La procesión llegó hasta el Palacio del Soberano. Una construcción en forma de pirámide pero rodeada por una muralla defensiva, de la que ahora colgaban los estandartes de los tercios y de España, frente a la entrada del edificio de piedra similar a las murallas de los castillos y ciudades del norte de África. Había un hombre obeso escoltado por 2 soldados, pero sudaba profusamente. ¿Eres el rey de esta ciudad?, preguntó el granadino de ascendencia navarra. El nativo hablaba en un idioma que sonaba árabe, pero parecía no mostrar interés en querer comunicarse, dedicándose a insultarlos. «Hablo tu idioma». Una mujer de rasgos oscuros que recordaba a una mujer indígena de las Indias, se destacaba entre los sirvientes del palacio. Los soldados españoles se acercaron a la multitud de esclavos y con el cuidado de los hombres de guerra, sacaron a la mujer para acercarla al capitán general. «¿Cómo sabes hablar nuestro idioma y tu señor no?», don Álvaro dijo aún montado en su corcel. La mujer de rasgos indios miró temerosa al hombre antes de hablar. «Mi señor hizo que me enseñaran idiomas. Soy un esclavo escriba». Ante esa información el hombre asintió. Entonces don Álvaro de Bazán, desmontando de su corcel y tomando al esclavo por el hombro, comenzó a caminar hacia el palacio seguido por el rey capturado de Nueva Guis. Cuarto mes, AC 257, Madrid. El rey Felipe dejó el vaso de cristal medio lleno de agua sobre la mesa y vio como Gaspar de Quiroga y Vela llegaba frente a él, inquisidor general, cardenal y arzobispo de Toledo. Don Quiroga iba acompañado de varios clérigos que le servían de ayudantes. «Buenos días, mi buen rey». Saludó al inquisidor con un amago de reverencia, pero debido a su edad, se le permitió no hacerlo del todo. «¿Qué pasa, inquisidor general?», dijo el rey seriamente, dejando el bolígrafo que estaba usando. El inquisidor con la ayuda de sus clérigos asistentes se sentó frente al rey. «Hemos descubierto que los pueblos y reinos vecinos no están practicando la fe dictada por la Santa, Católica y Apostólica Iglesia y sus sacerdotes paganos han estado tratando de convertir a los súbditos de su Majestad Católica a su fe pagana». Los ojos de Felipe miraban con seriedad al inquisidor de 75 años. «¿Qué fe es esa?», preguntó en serio. Una seriedad que solía preceder a las grandes reformas o a los grandes castigos. Una fe en un dios rojo llamado Rllor y un culto de la bahía de los esclavos. Que la Inquisición se encargue de ello y evite la propagación de la apostasía. Una sonrisa lobuna tocó los labios del inquisidor antes de que lo ayudaran a levantarse y marcharse. Cuarto mes, AC 257, España. Con el Nuevo Mundo, llegó una ola de sentimientos aventureros. Soldados veteranos o nobles menores que querían ganarse un pedazo de tierra como lo hicieron Hernán Cortés o Pizarro. Por ello, los ejércitos de Pathfinders no tardaron en encontrarse. Hombres de baja cuna, nobles hidalgos, aún terceros o segundos hijos de grandes señores de España. Pero fue en Barcelona donde se conocieron. Era conocido como el Ejército Conquistador. Un ejército de decenas de miles de infantes, muchos de los cuales veteranos de los tercios junto con miles de jinetes. El ejército conquistador salió de los Pirineos. El ejército conquistador era una visión comparable a las legiones inmaculadas de Astapor. Hombres armados y que avanzan con la disciplina de una legión hacia un destino incierto.
Pero todo cambió cuando llegaron a Oros y capturaron a varios granjeros que les dieron una guía sobre las ciudades locales, especialmente Mantaris. Pero fue en las llanuras de ceniza donde los Mantaris se encontraron con el infierno español. Mantaris se enteró de la llegada de la hueste de aventureros y exploradores y, temiendo que tal ejército atacara la ciudad, reunió a sus ejércitos. Los españoles se componían de 10.000 hombres de a pie armados con espadas, ballestas, picas, mosquetes, arcabuces, junto con 2.000 de a caballo, entre los cuales estaban herreruelos, de caballería ligera, y arcabuceros a caballo y 5 cañones. Pero Mantaris marcharon con milicias urbanas. Hombres de entre 15 y 40 años armados con lanzas, espadas y hachas, junto con jinetes ligeros, ya que la geografía de la península era montañosa, como España. La batalla comenzó mucho antes del amanecer. Los españoles vieron como el ejército de Mantaris era superior en número, pero los españoles eran combatientes veteranos similares a los mercenarios en cuanto a experiencia. Y los españoles llevaron a cabo una táctica que consideraban bien propia. Las encamisadas son acciones de los tercios consistentes en pequeñas escaramuzas en las que un reducido número de efectivos, unos 50, realizaban sabotajes y robos en los campamentos y posiciones enemigas. En las casacas, el equipo bélico se reducía a la mínima expresión y solo se solía llevar puñal y espada, aunque algunos soldados portaban arcabuces y mosquetes. La única vestimenta era la camisa blanca, de ahí el nombre de encamisada. Una táctica que causó terror entre los Mantaris, pues vieron cómo al amanecer, grupos de nobles eran destripados o incluso el agua que era potable, ahora estaba envenenada. Todo esto causó temor y más cuando los españoles marcharon a la batalla en cuadros de armas que recordaban a las legiones de Guis, un mar de lanzas marchando disciplinadamente hacia ellos. Entonces comenzó una intensa batalla en la que los españoles resistieron durante horas en una lucha cuerpo a cuerpo, intercambiando flechas por disparos de ballesta. La infantería española mantuvo la posición cerrada, apoyando los ataques de los valirios, utilizando sus picas, espadas y bien protegidos por sus armaduras y rodelas. Las cargas continuaron, pero la infantería, aún con dificultades, aguantó. Los españoles rompieron varias veces las líneas enemigas causando bajas a los adversarios. Los valirios degenerados reemplazaron al instante las bajas con nuevas tropas y volvieron a cargar contra los españoles. Pero fue cuando un grito de guerra tan antiguo entre los españoles resonó desde la retaguardia enemiga. Santiago y cerca, España. Un grito de guerra pronunciado por las tropas cristianas durante la Reconquista y los inicios del Imperio y la conquista de las Indias Occidentales. Los jinetes españoles se abrieron paso entre sus oponentes. Un jinete anónimo abatió al señor de Mantaris, matándolo con su lanza, apoderándose del casco dracónico personal del señor y del estandarte de guerra de los mantarianos. El ejército de Mantaris rompió filas al no tener mando y comenzó a retirarse. Mientras los españoles los perseguían, se dirigieron a su campamento donde hicieron una gran matanza, más movidos por la sed de sangre que por el sentido común. De esta manera se consumó la victoria de los españoles. Cuatro tomes, 257 ac, Mantaris. Mantaris recibió como una mujer asustada a los conquistadores españoles. Hombres que entraron empuñando sus armas con más fuerza, esperando algún tipo de brujería o emboscada, pero lo que encontraron fueron mujeres con cabello rubio casi color nieve o niños con deformidades o algo peor. Pero lo más inquietante fueron los intensos motivos draconianos que cubrían las paredes y los edificios. El adelantado, Francisco Verdugo, no tardó mucho en llegar al edificio que fue el palacio del gobernador de la ciudad. Cualquier intento de impedir su entrada por parte de los guardias, los caballeros equipados con armaduras con motivos dracónicos, eran abatidos por perforantes mosquetes españoles. Pero fue frente a la entrada del palacio de Piedra Negra, había una familia. Una anciana de mirada seria, una mujer más joven, de agradable apariencia, pero lo más inquietante fue la visión de un niño que tenía dos caras en un mismo rostro. Eso causó miedo y disgusto en algunos españoles, pero acompañados de un guía que hablaba español y el bastardo valirio que hablaba en Mantaris. Soy el adelantado Francisco Verdugo, vasallo de su majestad católica el rey Felipe II de España. El veterano de Flandes le dijo a la familia real y corte de Mantaris. Un hombre notable por una cara semi-quemada o de reptil se adelantó y habló en valirio. Pero el guía tradujo. Este es Raemon Celireos, capitán general de los caballeros de Mantaris. Te pregunta por qué has atacado y ocupado la ciudad, si Mantaris no atacó a España.
Esa pregunta hizo que Francisco Verdugo no hablara y mirara al llamado líder de los caballeros de la ciudad. Entonces vio como a un lado estaba un grupo de cientos de caballeros, todos vestidos con armaduras de placas con motivos dracónicos pero con sus cascos puestos. Pero Verdugo emitió un siseo y un trueno resonó y la cara de Raemon Celireos explotó en una nube de sangre mientras el cuerpo caía al suelo. Pronto los caballeros de Mantaris estaban las víctimas de los disparos de los arcabuceros, mosqueteros y ballesteros que ocupaban los muros del recinto que separaba el palacio de la ciudad. Con un grito de rabia, el niño deforme se arrojó sobre Francisco antes de que la espada estoque española le cortara el cuello antes de apuñalar a la anciana que se acercó con una daga en las manos. Un fuerte golpe de la mano enguantada de hierro hizo que la anciana cayera al suelo, muerta o cerca de él. Los ojos de Francisco miraron a la mujer rubia que retrocedió asustada. ¿Eres la reina de los Mantaris? La mujer asintió temerosa sin hablar. ¿Querrás vivir?, dijo el hombre que acaba de matar a su madre y hermano. La mujer asintió llorando. Entonces jurarás fidelidad a España y te casarás conmigo, dijo mientras se acercaba a ella y con la brusquedad de quien vive por y para la guerra, la tomó del brazo para arrastrarla a su palacio. Mientras los españoles saqueaban cualquier objeto de valor. Cuarto mes, AC 257, Madrid. Entonces, don Francisco Verdugo se ha apoderado de esta ciudad, se ha casado con la reina de la ciudad y jura lealtad a la corona de España. El rey de España, Felipe II, pidió a su mensajero recién llegado de Mantaris. El mensajero asintió. Bueno, ¿qué me puedes decir de esas tierras? El mensajero tragó saliva antes de hablar. Son tierras ásperas pero parecen tener fuertes recursos minerales, desde hierro hasta oro y más. El suelo ha demostrado ser muy fértil pero las montañas dificultan las cosas, pero lo más inquietante es la gente, los nobles están deformados. Parecen monstruos y tienen multitud de deformidades, desde 2 cabezas hasta piel de serpiente. El rey miró al mensajero con la seriedad de quien piensa una causa pero dio un suspiro. Que la Inquisición vaya a la región y comience a tratar a los deformes. Entretanto nombró a don Fernando Verdugo, marqués de Mantaris y gobernador de la provincia de Nueva Navarra con capital de Mantaris. Dijo el rey firmando un documento antes de levantarse. Dime qué sabemos de este imperio los 7 reinos.